El libro que se nos proclama hoy en la liturgia es un libro del profeta Oseas. No es el profeta Gomelo, no, no. Es el profeta que anuncia, pero también denuncia. Y por eso vemos que Oseas, siendo un profeta, vive una dificultad en su matrimonio. Vive una dificultad por la infidelidad de su esposa, o porque quizás muchas veces se presentan dificultades en el matrimonio. Y vemos cómo también esta es ocasión también en relación del pueblo de Israel. Por eso vemos que este profeta vivió hacia el año 750 antes de Cristo en el reino del norte de Israel, y también es contemporáneo con otro profeta como es Amos. Vemos cómo este mensaje de Oseas nos habla de lo siguiente: es el profeta del amor, porque habla de ese amor que tiene que ser fiel hacia Dios. También a su vez es traicionado este amor por el pueblo de Israel, y también porque el hombre a quien tanto ha amado. Oseas es el profeta del amor traicionado, del celo y del perdón. Es también el profeta de la esperanza. Toda traición humana al amor de Dios tiene esperanza de perdón. ¿Tiene esperanza de qué? De perdón. Y por eso, en este tiempo de Cuaresma, mi querido hermano, hermana, usted y yo entramos en esa interiorización como hijos de Dios para poder perdonar. No es fácil aquel que ha sido traicionado. No es fácil aquella persona que, conociendo de Dios, después se alejó y entonces vive una vida de pecado, porque quizás se olvidó de esa relación de amor con ese Dios que viene a traer una vida y vida en abundancia. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. Por eso, mis hermanos, hermanas, la expresión del profeta nos dice: muchos pensarán así, vamos a volver al Señor. Perdón, es la siguiente, ¿sí o no? En Oseas, capítulo 14, versos del 2 al 10. Regresa el Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Mira la expresión del profeta. Israel, que hace en relación a cada uno de nosotros también como llamados del Señor, es que también quizás han caído en el pecado. Y por eso, o hemos caído en el pecado, pero también hay unos que se dejan llevar por cierta situación y quedan como en un adormecimiento, o como en una forma de estar en el pecado, como si el pecado los hubiera colocado como una especie de somnífero, o sea, así con esa cara así, algo así como, ¿sí? Como quietos, como a su vez, como si no hubiera respuesta, sabiendo que se está haciendo daño. Dice: volved al Señor y en vuestra confesión decidle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación que nuestros labios te presentan. Mire el reconocimiento del pecado que nos ha manchado, de ese pecado que nos ha devorado, que nos ha maltratado, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Será que hay que caer al fondo para después reconocer la bondad y la misericordia de Dios? Pues algunos quizás dicen no, pero otros no saben qué responder. Pero a veces la gente no cree hasta que tiene que pasar ciertas situaciones donde usted se acoge a la mano de Dios, y al acogerse a la mano de Dios, Dios viene a salvar a su pueblo. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. No es Asiria a quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. Eso significa, mi querido hermano, aquel que se ha alejado de la bondad de Dios, aquel que ha caído en la idolatría de la persona o de las cosas. Aquí cualquier hermano evangélico dirá: ¿sí ve? No hay que hacerse imagen y semejanza. No está diciendo eso, sino que los dioses que se daban en ese tiempo eran dioses donde quizás
hablaban de animales o cosas, o hombre, una parte humana y otra parte animal. Entonces, ahí es donde se quejaba el profeta. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía. Todo aquel que se acerca a Dios, Dios lo cura ¿de qué? De su rebeldía. Pues los amo de todo corazón. Hermanos, hermanas, Dios nos ama, y por ese amor es que nosotros debemos estar apegaditos a Dios. Pero si nosotros creemos que Dios no nos ama, esa es una tentación del diablo, diciendo, pero ¿para qué luchar? Si yo oro y Dios no me escucha. No, porque mire lo que está diciendo el profeta, mire lo que está diciendo, y lo que está diciendo en nombre de Dios: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y mire lo que dice más adelante: mi cólera se apartó ya de ellos, seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía del olivo y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo y cultivarán vides, que darán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo ya que ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien respondo y velo por ti. Mira lo que te está diciendo el Señor a ti y a mí, mi querido hermano. Soy yo el ciprés, tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé sus frutos. O sea, significa, mis hermanos y hermanas, que si tú y yo estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos buscando de la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas, Dios nos hará fructíferos. Dios nos hará que nosotros demos fruto, y fruto en abundancia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, hermanas, no digamos que Dios se olvidó de nosotros. Al contrario, Dios siempre nos ama, y todo aquel que se persina e invoca la presencia del Señor es aquel que vive su amor y su ternura. Dios nunca se olvida de su alianza, Dios nunca olvida de su amor. Dígale que está a su lado: Dios te ama, Dios nunca se olvida de ti, porque tú eres una bendición, eres regalo de su amor. Y por eso te invita el Señor a vivir en oración y en su palabra, para que así sea testigo de su amor. Amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. Y mis hermanos, hermanas, vemos cómo el salmista expresa: el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. De pronto, quizás a veces, cuando estamos desesperados, buscamos otras formas mágicas, otras formas en que creemos que estamos agradando a Dios. Pero eso es mentira, mis hermanos, porque lo que están haciendo es destruir su vida. Por eso, mire lo que hermoso, lo que Jesús le pregunta, o más bien un escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y es amar a Él sobre todas las cosas. Por eso la expresión del Deuteronomio también, que hace relación esta palabra con el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, nos dice: Shema, escucha Israel. Eso no lo dice en hebreo. Shema, escucha Israel. Muchas veces nosotros no sabemos escuchar, mis queridos hermanos, hermanas, porque a veces nos preocupamos más por otras cosas. Pero nos preocupamos por el vivir bien y no nos damos cuenta, mi querido hermano, hermana, que Dios nos invita a renunciar a sí mismos para escuchar la voz de Dios. Escucha Israel. Y por eso nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón. Repita conmigo: sé Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y mira el segundo mandamiento: amar a mi prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Mira el que está a su prójimo, mírelo, mira a su próximo. Eso. Yo miro aquí a mi hermano camarógrafo, ¿sí? Aquí los estoy mirando, a mis hermanos camarógrafos, porque qué importante, mis hermanos, amar a quién.
a nuestro prójimo, a nuestro próximo, al que está a su lado, ¿sí? Por ahí algunos se me durmieron en automático, ¿sí? Yo sé, de pronto están cansaditos porque hacen así. Y entran así, no, Padre, yo no estoy durmiendo, yo estoy meditando la palabra de Dios, estoy profundizando en mi interior. Eso, dígale que está a su lado, recibe el Espíritu Santo, amén. Entonces, mis hermanos, hermanas, mira lo hermoso. Y también le dice el escriba, le dijo a Jesús: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar a mi prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos invita el Señor, mis queridos hermanos, hermanas. Por eso la palabra de Dios en San Juan nos habla de ese amor. Si dice la palabra de Dios en San Juan, primera carta a San Juan, capítulo 4, verso 20: si tú dices amar al Señor, que no lo ves, y no amas a tu prójimo, que sí lo ves, eres un mentiroso. Porque en nuestra vida también tenemos que aprender a amar. Por eso les digo, qué difícil es amar al que nos ha engañado, al que nos maltrató, al que nos deseó, nos maldijo. Que no es fácil, mis hermanos. Pero sin embargo Dios nos invita ¿a qué? A amar a esa persona que te fue infiel, a esa persona que te maldijo, a esa persona que dijo: eres un estorbo, eres una desgracia, eres un desgraciado, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué difícil es amar a esa persona, o no? ¿O es fácil? No es fácil, porque diga: ay, tan bonito, ay, tan bonito, qué lindas palabras salen de tu boca. No, ¿sí? No. Al contrario, porque en esa persona hay odio. Pero yo le puedo decir: hermano, a pesar de que muchas veces me enojes, Dios te bendiga. ¿Sí me hago entender? Entonces, mis hermanos, hermanas, la expresión es de que nosotros debemos amar. Y amar, escúchelo bien, amar no tiene ninguna condición. Amar es amando sin esperar a cambio nada. Es entregarlo todo con el corazón, a pesar de que nos hayan dañado. Sí, yo sé que hay personas que tienen rencor, hay personas o que están en ese proceso de sanación, pero sabemos que no es fácil. Pero eso les digo, amar. El que ama, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero este amor no es hacerlo lo que quiera, no, lo que uno no, sino amar realmente ayudando, sirviendo y acompañando. Amén. Por eso, mis hermanos, hermanas, es ahí donde nos invita. Por nuestra infidelidad nos hemos alejado del Señor, sin embargo el Señor quiere bendecirnos. Y segundo, que Él nos ama sin medida. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.